Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 4470 de 2025 con la lectura del acta. Adelante. Miércoles 4 de junio de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrado por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 4470-2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Autores del Perú SAC en el marco de la adjudicación simplificada número 22-2024-MDK/CS segunda convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Cumpiruchiato para la contratación del servicio de fabricación e instalación de ventanas, mamparas con marcos de aluminio con vidrio templado y puertas para el proyecto Mejoramiento de la Infraestructura del Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital de Cumpiruchiato en el distrito de Cumpiruchiato, la Convención Cusco. En representación del postor impugnante se encuentra presente para hacer el informe de hechos el señor Abraham Junior Chinga Bayona, identificado con DNI número 755734336. En representación de la entidad se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Oscar Chacón Mercado, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima Norte número 1939. Asimismo, para hacer el informe de hechos se encuentra presente el señor Maurice Taboada del Pino, identificado con DNI número 46779560. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del TCP. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio no mayor de 10 minutos al representante del postor impugnante, Autores del Perú SAC. Adelante, señor Chinga. Muchas gracias. Me dirijo a ustedes en representación de Autores del Perú SAC a fin de exponer los fundamentos de hecho que sustentan nuestro recurso de apelación contra el acto de evaluación y calificación de ofertas y la posterior otorgamiento de buena pro en el procedimiento de selección, adjudicación simplificada número 22-2024-MDK-OS convocado por la Municipalidad Distrital de Cumpiruchiato para la contratación del servicio de fabricación e instalación de ventanas, mamparas y puertas con marcos de aluminio y vidrio templado. El proceso, que fue convocado el 15 de abril de 2025 bajo el amparo de la vigente ley en ese entonces, ley número 30-22-5, y su reglamento aprobado por decreto supremo, con un valor referencial ascendiente a 350.000 soles, siendo el 8 de mayo de 2025 la publicación del acta de otorgamiento de buena pro. Consideramos que dicho acto, el acta de otorgamiento de buena pro, que contiene la evaluación y calificación de ofertas, ha vulnerado los principios que rigen la contratación pública, razón por la cual ejercemos nuestro derecho a impugnar tales decisiones conforme al artículo 117 del reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Sobre la descalificación de la oferta de mi representado Autores del Perú SAC, en primer lugar, el Comité de Selección declara inadmisible nuestra solicitud de bonificación del 5% sobre el puntaje obtenido por tener la condición de MIPE, señalando que el formato presentado no coincide con el anexo en contenido, calificándolo como no conforme. Sin embargo, conforme al artículo 60.2, literal A del reglamento, la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica son subsanables, considerando en esta definición un error material de digitación como es la numeración en el anexo, siendo que se conserva el contenido íntegro, la intención íntegra del anexo y presenta todos los elementos sustanciales exigidos: título, contenido, representación legal y manifestación expresa del beneficio solicitado. La negativa de la entidad a reconocer esta bonificación constituye una aplicación indebida de la norma, contraria a los principios establecidos y a precedentes como otras resoluciones donde se ha reconocido como subsanable este tipo de errores. Con respecto a la descalificación del personal clave propuesto, la entidad desestima nuestro perfil personal clave, señalando que el ingeniero propuesto no se encuentra habilitado y que uno de los certificados de experiencia contenía firmas aparentemente superpuestas.
En cuanto al primer punto, se debe precisar que la verificación de habilitación profesional no se encuentra establecida como requisito de calificación en las bases estándar ni como un procedimiento aprobado, toda vez que las bases estándar aprobadas con la Directiva 01/2019, vigente a la fecha de convocatoria del procedimiento, establecen como requisitos de calificación relacionados al personal clave únicamente dos aspectos: la formación académica y la capacitación del personal, entendiéndose como formación académica la obtención de grados como títulos, títulos técnicos, maestrías, doctorados, entre otros, y no la habilitación profesional, que es más bien un requisito para el inicio de actividades, correspondiente al inicio contractual de cualquier actividad. Esta definición, estos hechos no son solo respaldados por mi representada, sino que ya han sido objeto de múltiples cuestionamientos en este presente tribunal y presentan también un antecedente de observación obligatoria que define que no se debe exigir ni tener como requisito de calificación la habilidad del profesional, toda vez que no responde a su formación académica y al objetivo de demostrar que dicho personal propuesto se encuentra capacitado para la ejerción de las actividades correspondientes. Respecto a la supuesta irregularidad en las constancias de trabajo, es preciso indicar que la entidad no ha presentado prueba objetiva e irrefutable que invalide el contenido de los documentos, que, recordemos, se encuentran suscritos al principio de veracidad administrativa. Así pues, la observación contenida en el acta que detalla que los documentos son falsos toda vez que la firma es seleccionable en un software de lectura de archivos de tipo PDF. Dicha manifestación de la entidad se podría calificar como una presunción de falsedad como máximo, pero no como una prueba irrefutable que contradiga el principio de veracidad administrativa. Y no solo eso, sino que la entidad omite las diligencias debidas para poder obtener dichas pruebas irrefutables que corresponderían a la verificación de los documentos con la entidad emisora, en este caso la empresa Guinza. Así pues, en el contenido del expediente de la presente apelación, hemos presentado la declaración jurada del representante legal de la empresa emisora de los documentos, el cual da fe del contenido de ellos y de la manifestación expresa de su veracidad, procedimiento que omitió por completo la entidad usando únicamente una presunción de falsedad para la descalificación de estos documentos adscritos al principio de veracidad administrativa. Sobre la admisión indebida de la oferta del adjudicatario, en este extremo cuestionamos que la entidad haya admitido una oferta que contenía serias omisiones. Así pues, no especificó con claridad el plazo ofertado para la prestación del servicio, omitiendo el desglose del plazo ofertado según se contiene en las bases integradas. Al respecto, el tribunal, en resoluciones tales como la resolución 03608-2023 de la segunda sala, que si bien no es un precedente de consulta obligatoria, se establece que debe tenerse en cuenta que el plazo ofertado, debe cumplir con los parámetros establecidos en las bases integradas, tales como el cómputo del inicio del plazo, el cual se especifica que es desde el día siguiente de la firma de contrato, y las condiciones específicas aplicadas al plazo, que como se observa en las bases integradas se detalla que son 17 días para el internamiento de los bienes y 50 días para la culminación del servicio. El postor adjudicado no detalla este desglose ni tampoco el cómputo del inicio del plazo. De esta manera se advierte que en el anexo 4 de la resolución jurada del plazo de entrega del adjudicatario no se estaría cumpliendo con lo solicitado, motivo por el cual debió haberse declarado como no presentado dicho anexo y por tanto se configura la no admisión de la oferta del adjudicatario. No obstante, la entidad omite completamente este hecho y reafirma su decisión a través del escrito presentado que obra en autos del presente expediente, en donde dice expresamente que el adjudicatario cumplió con detallar todas las características del anexo 4, cosa que es completamente falsa, usando información objetiva contenida en sus propias bases integradas, redactadas y subidas al sistema por la propia entidad. Así pues, conforme a lo expuesto, reafirmamos nuestra solicitud al presente Tribunal de Contrataciones Públicas de declarar la nulidad del acto de evaluación y calificación
ofertas por aplicación errónea de la norma y vulneración del principio de veracidad administrativa. Revocar la descalificación de nuestra oferta, es decir, la oferta de autores del Perú SAC, revocar la admisión y buena pro otorgada a Ingeniería y Construcción Aliaga SAC y otorgar la buena pro consecuentemente a nuestra representada como legítimo postor conforme a los criterios establecidos en la base y la vigente norma correspondiente. Muchas gracias. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio no mayor de 10 minutos a los representantes de la entidad convocante, Municipalidad Distrital de Cumpilluato, señores Chacón y Taboada. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenos días con todos los representantes del Tribunal de Contrataciones Públicas. Bueno, primero para indicar y, bueno, ratificar nuevamente nuestra posición respecto al otorgamiento de la buena pro del proceso de selección, adjudicación simplificada, número 22-2024, MDK/OEC, que es la contratación de servicios de fabricación e instalación de ventanas, mamparas con marco de aluminio con vidrio templado y puertas para el proyecto de mejoramiento de la infraestructura del Palacio Municipal de la Municipalidad Distrital de Cumpilluciato. Bueno, primero para tocar el tema de las pretensiones que presentó la empresa Autores del Perú SAC respecto al anexo 11. Bueno, es importante resaltar lo establecido en el literal B del numeral 2.2 de documentos de presentación facultativa del capítulo 2 de la sección específica de las bases integradas, que señala la solicitud de bonificación por tener condición de micro y pequeña empresa es el anexo número 11. En concordancia con ello, el apartado correspondiente a anexo se consigna el anexo 11, ¿no? Sin embargo, la empresa Autores del Perú SAC consigna un documento con la numeración de anexo número 10. En ese sentido, respecto al artículo 60 del reglamento, se indica, ¿no?, que solo se ha previsto la subsanación del documento no presentado cuando se trate de documentos emitidos por entidad pública o privada ejerciendo función pública, tal como se aprecia en el literal H del inciso 60.2 del mencionado artículo. En ese sentido, considerando que en el anexo 10 es elaborado por el propio postor, no cumple con los requisitos para la subsanación. Por lo tanto, corresponde confirmar la decisión del comité de selección de no otorgarle la bonificación en su condición de micro y pequeña empresa. Asimismo, también para la toma de esta decisión se ha tomado como referencia la resolución número 1064-2020-TCE-S1, donde el colegio ratifica la decisión del comité de selección respecto del incumplimiento del anexo número 7, ya que el postor en dicho procedimiento de selección presenta un anexo número 8, que es muy distinto al que se ha solicitado en ese procedimiento, ¿no? Ahora, respecto a la descalificación de la oferta del impugnante, en base a lo que se solicita en las bases, ¿no?, que el personal clave tenga deba contar con una copia simple del título profesional universitario y que sea colegiado y habilitado. Según lo que sea en la etapa de calificación, lo que sea verificado en la plataforma del Colegio de Ingenieros del Perú, se verifica, ¿no?, que el personal clave que ha consignado se encuentra inhabilitado. Entonces, por ende, no habría una competencia equitativa e igualitaria con respecto al resto de postores u ofertantes, ¿no? Y bueno, asimismo, en la etapa de observaciones y consultas, ninguno, ni el postor impugnante, ni ninguna otra empresa participante ha hecho objeción alguna respecto a al petitorio de que el personal clave tendría que estar colegiado y habilitado, ¿no? Ahora, con respecto al tema de las firmas pegadas en los certificados de trabajo, respecto al personal clave, Luis Jean Paul Chara Alca,
que está en el folio 40 al 42. El comité de selección considera de legitimidad o veracidad, ya que de la revisión del archivo de la oferta del postor en formato PDF, advertimos que al efectuarse la selección de la imagen que contiene la firma, se encuentra superpuesta en la página. Asimismo, los trazos de las rúbricas son iguales, tal cual se muestra en el informe técnico legal que se ha presentado. Ambas firmas o todas las firmas respecto a las constancias de trabajo, certificados de trabajo son pegadas, no son, tienen los mismos trazos y bueno. Con respecto a el cuestionamiento sobre la adjudicación del plazo de servicio, si bien es cierto, en las bases se considera un plazo de 50 días calendarios el postor adjudicado. Tanto en las bases indicamos que en el anexo número 4 se ha presentado la totalidad de los días calendarios a ser ejecutados, ¿no? Es por eso que se ha tomado la decisión de admitir el anexo número 4 presentado por el postor adjudicado, ¿no? Ya que también se toma en cuenta la declaración jurada donde indican que cumplen con todos los términos de referencia, ¿no? ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra? No, el anexo 4. Ya, el anexo 4 es del plazo. Date la jurisdicción. Ya. Bueno, con respecto a la pretensión sobre el tema de la jurisdicción, ¿no? El postor adjudicado consigna su domicilio fiscal en la zona de Huánuco. Haciendo la verificación, esta zona pertenece a lo que es la ley amazónica, entonces estaría exento del IGB, por eso se considera que está dentro, ¿no? de la Amazonía, de la ley de la Amazonía. Bueno, eso es con respecto a mí. Acá el doctor Oscar va a hacer algunas menciones más. Solo para precisarle que me quedan 2 minutos, por favor. Muy bien. Para resumidas cuentas, señores miembros del tribunal, y con todo lo de la sala, buenos días. Cabe precisar que los extremos de la pretensión han sido absueltas, enmarcadas dentro del marco normativo o en las bases del procedimiento de selección que en su oportunidad los postores han tenido la oportunidad para impugnarlas, y no ocurrió eso, por lo tanto se han tomado como válidas todas las condiciones establecidas en las bases. Asimismo, respecto a las habilitaciones, todas las condiciones que el impugnante ha presentado han estado reguladas en las bases, no es una condición posterior. En consecuencia, la entidad se ratifica en los extremos de la validación y de lo absuelto por el comité de selección. Solo eso, señores miembros del tribunal. Gracias. Gracias también. Se consulta al representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Adelante. Sí, correcto. Muchas gracias. Bien, con respecto a los 4 puntos importantes que ha dicho la entidad en su exposición de hechos y su posición legal, debemos aclarar ciertos puntos que son muy importantes. Primero, la entidad insiste y confunde de manera arbitraria, ¿no? Quizás por ignorancia, la aplicación de los literales contenidos en el artículo 60.2 del reglamento correspondientes a la subsanación. Aplica erróneamente el literal de supuestos subsanables correspondientes a la omisión de la presentación de documentos. No obstante, no es el caso en el que estamos ante el que estamos. Estamos en un caso donde se presenta el documento, toda vez que se puede comprobar elementos claves como el título, el contenido del documento, la solicitud expresa y la similaridad en un 99% con respecto al anexo contenido en las bases integradas, sino que estamos ante
Por lo tanto, una situación de error material contenida en el literal A del presente artículo y numeral correspondiente. Por lo tanto, la entidad hace una interpretación errónea, arbitraria y muy cuestionable con respecto a la descalificación de nuestra oferta en ese apartado, ¿no? En este caso, en la no aplicación del beneficio del 5%. Segundo, como la entidad misma ha dicho, solicitan una copia simple del título, solicitan copia simple del título, solicitan copia de la colegiatura vigente. Sin embargo, el procedimiento establecido en la norma, vemos que la norma establece estos procedimientos a través de directivas que forman parte de la normativa. Establece el procedimiento de evaluación y calificación para el apartado del requisito de calificación correspondiente al personal clave, en donde la verificación del grado académico se hace a través de la consulta en el portal del SUNEDU o Minedu, y en caso el título no se encuentre contenido en ninguno de esos dos portales por cualquier razón, se debe recién adjuntar una copia del título simple. No obstante, la entidad pretende que su criterio arbitrario esté por encima de la norma vigente que rige todos los procedimientos de selección, incluyendo temas como solicitar copia del título cuando la normativa no lo solicita y establece un procedimiento de consulta, y solicitar documentos ajenos a la formación académica del profesional y en etapas que no corresponden. Tercero, con respecto a las firmas, nuevamente la entidad expone una presunción de falsedad documentaria. Sin embargo, no presenta prueba contundente en contrario para desvirtuar el principio de veracidad administrativa. Recordemos que todos los documentos presentados por los administrados, dado que, según la base legal contenida en las mismas bases integradas, el procedimiento se rige también por la Ley General del Procedimiento Administrativo, que contiene el principio de veracidad administrativa, que dice que todos los documentos presentados por los administrados se presumen veraces, salvo prueba irrefutable en contrario, lo cual requiere evidencia, lo cual requiere una investigación, lo cual requiere declaraciones, y no una presunción de falsedad. En todo caso, si la entidad quería cuestionar las firmas, es necesario un peritaje como prueba objetiva y no solo una presunción de falsedad. Esto es muy importante. Ahora, además, se ha presentado ya la declaración jurada dando fe y veracidad de los documentos emitidos provenientes del sector privado y de la empresa Ginza. Por último, la entidad, y a través de sus informes, confunde la intención de cada uno de los anexos. La entidad ha declarado que si bien el postor declara los días completos en el anexo 4, no ha considerado el desglose, toda vez que ya declaró en el anexo 6 que cumple con todas las condiciones. Hay que recordar que cada anexo tiene una intención específica y no pueden suplir el objetivo que tiene cada uno de ellos el uno con el otro. El anexo 3, que es declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, se refiere únicamente al procedimiento, métodos, materiales y demás que se van a usar durante la prestación del servicio y no comprometen en ningún extremo el plazo ofertado. Toda vez que existe un anexo, el anexo 4, declaración jurada de plazo de prestación del servicio, que tiene como único objetivo precisamente ello, el detallar el plazo en el que se va a prestar el servicio con, y esto es importante, el desglose de todas las características agregadas, tales como el inicio del cómputo del plazo, omitido por el adjudicatario, el inicio el cómputo de hitos importantes en la contratación, tales como el internamiento de bienes y la posterior finalización del servicio, omitidos también por el postor adjudicado, y que quieren ser suplidos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Favorablemente por la entidad a través de la firma del anexo 3, cuando son anexos que tienen intenciones y objetivos completamente distintos. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias también. Se consulta a los representantes de la entidad convocante si van a agregar algo. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Bien. A ver, dentro de la réplica, vamos a ir aclarando algunas cositas. Respecto al anexo, el anexo 10 elaborado por el postor, por el impugnante, formaba parte de las bases, el anexo 11. Entonces, ahí, a ver, dentro del marco que este tribunal ya ha resuelto, nosotros encontramos de que o mejor dicho, la equivocación o el error que podría invocarse por el impugnante han sido consideradas como
como no subsanables en la resolución de este tribunal, en la resolución 1064-2020-TSE-S1. Las mismas que no podrían ser subsanables más cuando incurriríamos en los principios de libre concurrencia y competencia. Respecto a esa variación del anexo. Segundo, el tema de la firma la entidad no ha precisado, o en todo caso no ha invocado firma falsa. Lo que se ha invocado es que las firmas pegadas eran una condición para la no admisibilidad consignada en las bases. Tercero, la habilitación no es que se ha requerido que adjunten una copia de la certificación de habilidad, sino la verificación en la plataforma del Colegio de Ingenieros. Se verificó en la etapa de la calificación y se encontró de que no estaban habilitados. Esa fue la consignación para la no consideración en su etapa de calificación. Entonces, esas son las precisiones que nos corresponde hacer y que no se confundan, digamos, las denominaciones que la entidad no ha considerado para la no admisión de su oferta del impugnante. Gracias. Bueno, para acotar por último, Nos queda un minuto, por favor. con respecto al No, señor, anexo 4, el tiempo se ha cumplido. Se les consiguió 3 minutos para que vengan. Gracias. Habiendo concluido con la parte expositiva de la presente audiencia, vamos a pasar a la siguiente etapa, en la cual se podrán formular las consultas que el colegiado pueda tener. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. A ver, para los representantes de la entidad. Estoy leyendo el acta de apertura, admisión, evaluación y calificación de ofertas de otorgamiento de la buena pro que ha sido registrada en el CAC. Y como primer punto se advierte un extremo respecto del cual el comité de selección no otorga esta bonificación solicitada y que cuestiona precisamente, cuya decisión cuestiona el impugnante, referida a la bonificación. Quiero entender exactamente el cuestionamiento por parte de la entidad. ¿Por qué? Porque reviso las bases integradas y en efecto hay un anexo número 11, que precisamente versa sobre la solicitud de bonificación del 5% por tener la condición de micro y pequeña empresa. Y atendiendo precisamente a la literatura prevista en el acta por el cual no se le otorgó esta bonificación según lo dispuesto por el comité de selección, se advierte de la oferta del impugnante que sí figura, digamos, esta solicitud de bonificación del 5%, al menos de la lectura preliminar que estoy efectuando, el contenido es igual que las bases, sin embargo, difiere en el número de anexos. O sea, si las bases integradas establecían anexo número 10, el impugnante consignó anexo número 11. ¿Sobre ese extremo es el cuestionamiento del comité de selección, el número de anexo? sí, exactamente. ¿Y cómo eso impacta en la oferta del impugnante? Bueno, con respecto a eso, hemos tomado como referencia, como ya se ha mencionado, lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado en la resolución número 1064-2020-TCE-S1, donde el colegio ratifica la decisión del comité de selección respecto al incumplimiento del anexo 7, ya que el postor en dicho procedimiento de selección presenta un anexo con la numeración número 8. Ok. Sí, sin perjuicio de que las resoluciones que emite el tribunal no son de observancia obligatoria, será materia de pronunciamiento por este colegiado al momento de resolver. Sin embargo, nuevamente para resumir, entiendo que el cuestionamiento formulado por el comité de selección versa únicamente en el número de anexo, porque el contenido, al menos, nuevamente repito, de la lectura preliminar que estoy haciendo, es el mismo. ¿No es así?
Exacto. Ok. Por otro lado, se descalifica la oferta del impugnante debido a que se señala que este ingeniero propuesto por aquel, el señor Romero Torres Marco Antonio, no se encuentra colegiado y habilitado según la verificación que hizo el comité de selección en la página web o el portal web del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿En qué extremo de la base se solicita o se exige que la colegiatura y habilitación deba ser un aspecto que se acredite con la presentación de la oferta? Se solicita una copia simple del título profesional universitario y que sea colegiado y habilitado. En las bases integradas se solicita, perdón. Sí, se solicita que el especialista de SOMAS deba ser ingeniero civil, ingeniero industrial o ingeniero ambiental. Debe contar con una copia simple del título profesional universitario y que esté colegiado y habilitado. Ok, pero a ver, leamos juntos, porque yo estoy verificando aquí la formación académica, efectivamente, del personal claves, ¿no? Un ingeniero civil o arquitecto, un especialista SOMA, un técnico en construcción civil y técnico en edificaciones y un maestro de obra. Y como acreditación es copia simple del título profesional universitario, colegiado y habilitado. ¿Y en qué extremo de esta disposición se desprende que también debe acreditarse la colegiatura y habilitación, si únicamente se está haciendo referencia al título profesional? No se está solicitando que acredite. Simplemente nosotros hemos hecho la verificación en el portal web del Colegio de Ingenieros y hemos hecho la constatación de que realmente no está habilitado. Ok, ¿y qué considera o qué posición tiene la entidad respecto de que la colegiatura y habilitación son aspectos que deben verificarse en la participación efectiva del servicio del personal? Porque nos va a garantizar la eficiencia de la ejecución del servicio. Pero es un aspecto que también puede ser verificado antes de iniciar la participación efectiva del servicio, ¿o no? Es una condición en las bases la que se ha solicitado y en la cual también se ha mencionado que nadie ha objetado en la etapa de consultas y observaciones. Entonces, se entiende que están adecuándose o están de acuerdo a lo que está estipulado en las bases, ¿no? A ver, lo que pasa es que mi consulta no está si es que se ha cuestionado o no se ha cuestionado, si han formulado consultas o observaciones sobre un extremo de las bases. Por eso es que yo partía mi pregunta señalando en qué extremo de las bases se solicita o se exige que la colegiatura y la habilitación tengan que ser aspectos acreditados a la presentación de la oferta. Está en las bases en el folio número 31. 31. Ok, yo estoy leyendo aquí ese extremo, el que está haciendo referencia a la entidad en la presente audiencia, y nuevamente, ¿no? Lo que se observa es copia simple del título profesional universitario, ¿no? Colegiado y habilitado, y por eso también consultaba a la entidad sobre qué posición tiene respecto de que la colegiatura y habilitación son aspectos que deben ser verificados al momento de la participación efectiva del personal, ¿no? Para la prestación del servicio. En todo caso, me queda clara cuál es su posición. Finalmente, por otro lado, y ya como último cuestionamiento por parte del comité de selección a la oferta del impugnante, a ver, se advierte que se señala que el documento presentado, el certificado de trabajo presentado para el señor Luis Jean Paul Charaya Alca, carece de legitimidad o veracidad. O sea, es un cuestionamiento a la autenticidad del documento. Por eso que me llamaba la atención cuando un representante de la entidad señalaba que no está cuestionando la autenticidad o la legitimidad.
quiero saber específicamente cuál es el cuestionamiento, que la firma está superpuesta, que es una firma pegada en el certificado de trabajo. Ese es el único cuestionamiento que está formulando el comité de selección. ¿No Sí, tiene dudas exacto. respecto de quién suscribe o no? No, No, Ok. la firma está La firma superpuesta. pegada. Está pegada. Y si usted se da cuenta en el informe que hemos presentado, ahí se hace unas capturas de pantallas en las cuales, bueno, a simple vista, todos los trazos son iguales en todos los certificados de trabajo que tiene el personal clave Luis Jean Paul Chara Alca. ¿Y cuál es la disposición normativa que regule que para que los certificados que se emiten para acreditar experiencia tengan que ser únicamente manuscritos? Las, ¿En qué se ha basado la entidad para cuestionar o no validar una experiencia únicamente porque tiene firmas pegadas? En la experiencia presentada, ojo, ¿ah? ya, a ver, Le pediría por favor que sea puntual. bueno, la calificación de los documentos en caso de estos certificados que acreditan, bueno, los certificados de trabajo tienen que contemplarse, nosotros asumimos en la genuinidad de los documentos. Por lo tanto, una firma pegada no acredita que el contenido del documento responda digamos, a la decisión de la entidad, sea privada o pública, que emitió estos certificados, ¿no? Entonces, la firma pegada no garantiza, por eso mismo está incorporada en las bases de que las firmas pegadas no serían admitidas, ¿no? Las firmas tendrían que estar suscritas, o las firmas digitales, que también son una posibilidad, pero no las firmas pegadas. Pero esa disposición de las bases no son sobre los documentos que forman parte de la oferta para el procedimiento de selección, es decir, los anexos. Sí. ¿Cómo exigimos que experiencias ya, digamos, generadas bajo una cierta formalidad, por ejemplo, en este caso con firmas pegadas, cómo exigimos que sean manuscritas? ¿Y cómo descalificamos una oferta en virtud de ello? Bueno, señores del tribunal, ustedes igual conocen la rigurosidad que debería tener el Estado en el control formal de los requisitos de cumplimiento, los cuales se establecen en las bases, porque tantos otros procesos de selección que tenemos paralizados, frustrados, caídos, o en su defecto con conflictos en los tribunales arbitrales, básicamente por documentos falsos. Entonces, esta rigurosidad que se incorporó en las bases justamente fue para garantizar de que este proceso de selección cumpla su finalidad pública, ¿no? Y que no se ajuste en el camino por una firma pegada en documentos distintos que acredita experiencia Por del eso, por eso es que yo hacía mi consulta al inicio. ¿Qué está cuestionando la entidad? ¿La formalidad porque no se encuentra suscrita a mano, sino pegada? ¿O está cuestionando la autenticidad de quien firma el documento? La autenticidad de quien firma el certificado de trabajo. Entonces se está rectificando, porque hace un momento decía que no. Por lo mismo, la razón que justifica es que son firmas pegadas, que no responden que no podrían garantizar la genuinidad del documento o de ese certificado de trabajo. Ok. Gracias por sus precisiones, señores representantes de la entidad. Todo lo expuesto en el marco de esta audiencia será materia de pronunciamiento por parte de este colegiado al momento de resolver. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No voy a formular consultas. Gracias, doctora. De mi parte tampoco tengo consultas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia pública. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias.